Hola, buenas a todos. Soy Miriam Mescacena de la página web comunicacionconbebes.com y en esta presentación voy a hacer un resumen de lo que es la comunicación gestual infantil basada en lengua de signos. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y agradeceros que estéis aquí escuchando esta presentación y espero de verdad que os guste. Respecto al contenido, voy a hablar de cómo los bebés se comunican antes de desarrollar el habla, cómo nosotros también hacemos signos en nuestra vida diaria, un dato de partida que fue lo que a mí me sorprendió tanto que me animó a estudiar más sobre la técnica y formarme como instructora, breve historia de la lengua de signos para bebés, beneficios de signar con nuestros bebés, algunas dudas iniciales que me suelen preguntar a mí en las charlas que realizo y la aplicación de los signos en las escuelas infantiles. Bueno, nuestros bebés cuando nacen ya hacen signos de forma innata para comunicarse, ¿vale? Ellos no tienen el habla desarrollada, pero utilizan todas las herramientas que tienen a su alcance para expresar sus necesidades. Por ejemplo, nos hacen saber que tienen hambre porque hacen el gesto de la succión, así, y sabemos que están pidiendo pues leche, tanto de pecho como de biberón, ¿no? Sonríen cuando hacemos algo que les gusta, nos regalan sus sonrisitas, nos piden aupa o levantan sus bracitos cuando quieren que les cojamos, nos hacen saber cuando tienen sueño porque, por ejemplo, se rascan los ojitos, señalan las cosas que quieren coger cuando son un poquito más mayores y también dicen adiós con sus manitas cuando les enseñamos, también tiran besitos si les enseñamos y nos piden ayuda cuando están aprendiendo a andar. De la misma manera que todos los papás les enseñamos a decir adiós o a tirar besitos, podemos enseñarles muchos gestos sencillos con los que nos puedan expresar sus necesidades y sus deseos. Y es así como nace esta técnica. Nosotros también en nuestra vida diaria hacemos y entendemos muchos signos, pero nos salen de forma innata y normalmente no reflexionamos en ello. Por ejemplo, señalamos el reloj para indicar que ya ha llegado la hora o que vamos tarde. Hacemos el gesto universal de silencio levantando el dedo índice y llevándonoslo a los labios. Cuando nos encontramos a alguien de lejos, pues saludamos asintiendo con la cabeza y hacemos, por ejemplo, el gesto de llámame, como si tuviéramos un teléfono en la oreja, o te llamo luego, ¿vale? Y luego hay muchos más gestos, el gesto de vámonos, que hacemos de forma innata, como digo, sin pensar, y también depende mucho de las culturas, pues los gestos van cambiando. Como curiosidad, todos hacemos gestos como parte de nuestra comunicación no verbal, ¿vale? Es algo innato en el ser humano. Incluso los ciegos de nacimiento, que no tienen un modelo visual al que imitar, gesticulan también mientras se expresan. Reflexión inicial, que como os decía al principio fue lo que a mí me pareció tan sorprendente y que me animó a investigar mucho más sobre la técnica. Los bebés que nacen en familias no oyentes, es decir, que tienen los papás, les están hablando en lengua de signos desde que nacen, cuando estos bebés llegan a la edad de 9 meses, son capaces de comunicar alrededor de 75 palabras a través de los gestos. Lo que a mí me parece realmente increíble, ¿no? Porque nuestros bebés a los 9 meses, ¿cuántas palabras pueden decir? Pues el que dice mamá, papá, agua quizá, pues es avanzado. Habrá alguno que diga alguna palabra más, habrá otro que no diga ninguna, ¿no? Pero que puedan decir 75 conceptos me parece realmente sorprendente. Se puede enseñar entonces la lengua de signos a bebés oyentes para que se puedan comunicar con sus manitas. Además, los signos son más fáciles de aprender que las palabras, son más sencillos. Esto no es ninguna moda, sino que surgió en Estados Unidos hace ya más de 30 años. Y bueno, gracias a los signos, los bebés tienen una herramienta para comunicarse y expresar sus necesidades y sus deseos. ¿Cómo nació esta técnica? Bueno, pues el doctor Joseph García, de la Universidad de Alaska, realizó su tesis doctoral precisamente basándose en estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que los bebés nacidos en familias no oyentes se puedan comunicar de forma tan efectiva con tan solo 9 meses, mientras que el resto de bebés no puede hacerlo? Y la segunda pregunta, ¿podríamos obtener los mismos beneficios en bebés oyentes de familias oyentes? Pues vamos a ello, ¿no? Él hizo su tesis doctoral, experimentó con sus propios hijos y escribió su libro Signa con tu bebé, un bestseller, ¿vale? Que veis aquí. Paralelamente, las doctoras Linda Credolo y Susan Gadwin de la Universidad de California
Igualmente se dieron cuenta de que los bebés y niños hacían gestos sencillos para representar palabras que no podían pronunciar o que todavía no conocían. Por ejemplo, abrían los brazos en forma de alas para referirse a un pájaro o un avión, ¿no? Ellas realizaron muchísimas investigaciones, en el año 82 recibieron la primera beca y, bueno, realizaron un estudio muy importante que duró 8 años, separaron niños que signaban con niños que no y vieron su evolución cuando estos niños tenían 2 años, 5 años y 8 años. Los resultados fueron realmente sorprendentes. Escribieron también otro bestseller, que lo veis aquí, Baby Signs, cómo hablar con tu bebé antes de que tu bebé pueda hablar. Y bueno, son las referencias más importantes en todo el desarrollo de esta técnica. Como resultados, comentaros que se dieron cuenta de que los niños que aprendían a signar aprendían a hablar mucho más rápido, su lenguaje era mucho más precoz y su vocabulario de palabras mucho mayor. Incluso el desarrollo cognitivo también se veía favorecido y se dieron cuenta con los resultados de los test de coeficiente intelectual. Y a nivel socioemocional estos niños se frustraban menos, lloraban menos porque no necesitaban los llantos para reclamar su atención. Además, los niños que signan orientan la atención de los padres hacia lo que les interesa, sus necesidades y sus deseos. ¿Por qué signar funciona? Bueno, pues porque la comunicación es la base de la supervivencia. Todos hemos oído alguna vez la frase de quien no llora no mama, ¿no? Bueno, pues los bebés humanos nacemos muy indefensos y utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para comunicarnos. Como decíamos al principio, ya sea el lenguaje corporal, la expresión facial, los llantos, los gorjeos. Sabemos la importancia también de la comunicación no verbal, que dicen que los adultos están en torno al 70%. En los bebés casi toda la información, el 90% es visual, la reciben a través de sus ojos, ¿no? Es como ellos entienden el mundo. Sin embargo, sabemos que hay un cierto desfase, ¿vale? Hasta que se desarrolla la coordinación motora. Los bebés nacen con el deseo de comunicarse, pero necesitan hasta casi 2 años o 3 para que su aparato fonador se desarrolle por completo, ¿vale? Y tengan un nivel de desarrollo suficiente para desarrollar lo que es y utilizar el lenguaje. Sin embargo, a partir de los 6 meses o de los 9 comienzan a desarrollar sus habilidades motoras finas y su coordinación visual. Esto es, se descubren las manitas, se dan cuenta de que las pueden mover y además en esa edad justo les encanta imitarnos. Es el momento perfecto. ¿Cuáles son los beneficios de signar con nuestros bebés? Bueno, pues aquí los podemos ver todos, aunque ya se pueden deducir de esta presentación. Reduce mucho la frustración, tanto del bebé como de los padres, al reducir ese número de situaciones en las que no somos capaces de entender lo que necesitan y están llorando y decimos, ay, madre mía, si supieras hablar y decirme lo que te pasa, ¿no? Sobre todo cuando somos los padres primerizos. Aumenta la confianza y la autonomía del bebé, ya que se da cuenta de que puede comunicar sus deseos y, por tanto, logra satisfacerlos. Sirve como puente para el aprendizaje del lenguaje, ya que para enseñar signos estamos repitiendo muchas más veces la palabra, por lo que le estamos hablando más y le estamos exponiendo mucho más al lenguaje. Estimula el desarrollo intelectual, ya que cuantos más signos aprenden, más entienden su entorno y más ganas tienen de saber más cosas del mundo que les rodea. Y para mí los dos más importantes son los dos últimos, ¿vale? Refuerza el vínculo afectivo, ya que se establece una comunicación temprana en la familia que refuerza la complicidad, los lazos de unión y es algo muy bonito. Y luego son una herramienta excelente para fomentar el bilingüismo. ¿Razones para asignar? Bueno, aumenta la sociabilidad, aumenta la autoestima, refuerza todo lo que es la comunicación positiva, mejora las habilidades motoras finas, reduce rabietas y sobre todo es divertido y es realmente divertido, yo lo digo por experiencia. Con mi hija hemos pasado momentos maravillosos, hemos cantado, hemos contado cuentos y seguimos utilizándolos en el día a día, ¿no? Es otra forma más de comunicarnos. Algunas dudas iniciales que solemos tener. Bueno, ¿que cuándo se puede comenzar? Pues nunca es pronto ni tarde. Lo importante es las ganas que tengamos los progenitores y lo constantes que seamos. La edad ideal, por poner alguna, estaría entre los 6 y 12 meses, que es cuando los niños más o menos comienzan a sentarse solos y a desarrollar estas habilidades motoras finas. Algunas señales que nos pueden indicar que ya están preparados para aprender, cuando pueden mantenerse sentados sin caerse porque necesitan tener las manos libres, cuando empiezan a señalar cositas que quieren para que se las acerquemos,
cuando pueden coger estas cosas con sus manitas y notamos que están interesados en comunicarse. ¿Cuánto suelen tardar en aprender un signo? Pues todo depende de nuestra constancia, del momento en que les pillemos, ¿vale? Yo he tenido alumnos pues que a la semana estaban signando, otros que han tardado 2 meses, 3 meses, todo depende también del momento de desarrollo del niño, bueno, depende de muchísimas cosas, de si solamente enseñan los papás, si también los abuelos se unen, si también en la escuela hacen signos, bueno, no pasa nada, cada niño tiene su momento, son todo etapas, hay que disfrutar del camino y del aprendizaje junto a ellos. Y si veis aquí esta gráfica, pueden pasar X meses, pero cuando empieza un signo, luego 2, luego 3, y al final el crecimiento es exponencial, ¿vale? Una vez que se dan cuenta de lo que es el acto de la comunicación, quieren más y más y más y más. Y luego no paran de pedirnos signos. ¿Podría retrasar el desarrollo del habla? Esta es una pregunta que me hacen en todas mis presentaciones y es un miedo totalmente lícito que tenemos los padres, ya que como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y podemos pensar, si le damos una herramienta para que se pueda comunicar antes de hablar, quizá luego pierda su interés. Bueno, pues no es así, ¿no? Estos son fases, igual que el gateo es una fase, se da cuenta de que se puede desplazar de un punto A a un punto B, esto no hace que luego no quiera andar, que se dará cuenta de que si se pone de pie, pues puede alcanzar cosas que no llega o puede ir más rápido, etcétera. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Los signos son una herramienta de comunicación que nos sirve de puente hasta la aparición del lenguaje, nos puede servir mucho más allá, pero eso en absoluto va a hacer que pierda su interés, sino que además, como la forma que tenemos de enseñar los signos es utilizando la palabra, vamos a estimular mucho más el lenguaje y para ello todas estas investigaciones a nivel universitario que desde hace 30 años avalan estos resultados. Yo puedo contar la experiencia con mi hija, que siempre todas sus maestras, tanto en la guardería como en el colegio, me han dicho que era una niña que hablaba muy muy bien para su edad. Yo también tuve mis miedos al principio, lo reconozco, y por eso me gusta explicar muy bien esta parte. ¿Cómo es la lengua de signos para bebés? Bueno, en principio son gestos muy sencillos basados en una lengua que ya existe, que es la lengua de signos americana, y es la que más se ha extendido para la comunicación gestual infantil con bebés y con niños. También se pueden usar otras, pero bueno, esta pues es la que más se ha extendido en muchos países. No solamente se habla en Estados Unidos, sino que como veis aquí es una lengua que se habla en muchísimos más países. Solamente en Estados Unidos se estima que hay más de 2 millones de hablantes de esta lengua. Y como dato curioso, en Estados Unidos es la cuarta lengua extranjera más estudiada en las universidades, ¿vale? Por encima incluso del italiano, lo que es bastante interesante. Ahí está mucho más integrada la comunidad no oyente en el día a día, ¿vale? Cada país, por razones culturales, ha desarrollado su propia lengua de signos. Yo al principio, cuando comencé a estudiar esto, pensaba que la lengua de signos era universal, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Esto es una cuestión cultural y cada país pues, ha desarrollado sus propios gestos. Aunque muchos son bastante parecidos entre unas y otras. Y luego, por ejemplo, en España, pues también tenemos diferencias por regiones, ¿no? Como pequeños dialectos, dijéramos. Como decimos, la lengua de signos americana es la más extendida, los gestos son muy icónicos, por ejemplo, para asignar libro se colocan las palmitas de las manos abiertas como si tuviéramos un libro, ¿vale? Y bueno, al final nuestra intención no es aprender una lengua de signos con toda su gramática y todas sus normas para comunicarnos con la comunidad no oyente, sino ofrecer a nuestro bebé una herramienta que le permita expresarse, ¿vale? Mientras desarrolla el habla y fomentando así el desarrollo de nuestro vínculo afectivo. La lengua de signos americana es la más extendida, como digo, porque todas las investigaciones surgieron en ese país y hay mucho material audiovisual desarrollado que podemos utilizar para aprender con nuestros pequeños. Si conocéis los DVDs de Baby Einstein, por ejemplo, hay un capítulo desarrollado entero dedicado a los signos, My First Signs. Luego Rachel Coleman, por ejemplo, tiene muchísimo material, también tenemos Flashcard, hay muchísimo donde aprender y sobre todo material para jugar y divertirnos con nuestros hijos. Y además, si utilizamos la lengua de signos americana, pues tenemos el beneficio paralelo en que lo podemos aprovechar para reforzar el aprendizaje del inglés, ¿vale? El signo, al final, hace como de traductor simultáneo. El signo es un gesto universal, por ejemplo, el del libro,
y el bebé luego puede saber que se puede pronunciar libro o se puede pronunciar book, pero el signo hace como de traductor, tiene el concepto en el signo. Y esto es muy interesante, el tema del bilingüismo. Aplicación en las escuelas infantiles. Bueno, pues es una técnica que cada vez se está extendiendo más en numerosos países, ya entra dentro del programa curricular y, por ejemplo, en España, en el año 2012, la Universidad de Vigo ya comenzó un proyecto para empezar a aplicar la enseñanza de lengua de signos en las escuelas infantiles. Podéis ver aquí en este link la noticia en el diario Faro de Vigo. Los beneficios son los mismos que hemos estado contando, pero a gran escala, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que en las guarderías suele haber entre una educadora por cada 8 niños o incluso 16. Si los niños se ponen a llorar y no sabe muy bien qué es lo que le pasa a cada uno, pues estaría muy bien tener un código que les permitiera expresar sus necesidades o ir explicando a los niños lo que va a acontecer en cada momento. Momento de juego, momento de cambio de pañal, momento de comida, ¿vale? También igualmente favorece la adquisición del lenguaje oral y, como decíamos, estimula todo el desarrollo intelectual. Además, nos ayuda a desarrollar todos los tipos de inteligencia. Si habéis oído hablar de la teoría de las inteligencias múltiples, pues nos damos cuenta de que los signos nos servirían para estimular todas y cada una de ellas. Por otro lado, los signos fomentan mucho el aprendizaje kinestésico porque se hacen con nuestro propio cuerpo. Ya sabemos que hay diferentes modelos de aprendizaje, uno visual, uno auditivo y otro kinestésico, y todo lo que se hace con el cuerpo es muy interesante porque es lo que difícilmente se olvida. Por ejemplo, montar en bicicleta cuando aprendemos, pues difícilmente lo olvidamos. ¿Vale? Si habéis oído hablar también del cono del aprendizaje de Dell, nos damos cuenta que la profundidad del conocimiento depende de su forma de adquisición. Pues recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos y mucho más cuando lo hacemos con nuestro cuerpo. Por lo cual el aprendizaje de los signos es un aprendizaje a nivel muy profundo. Respecto a los niños con necesidades especiales, hay muchos estudios que reflexionan en que es muy interesante utilizar sistemas aumentativos de comunicación basada en signos en niños que tienen necesidades educativas especiales, porque casi todos coinciden en que tienen bastantes dificultades con el lenguaje, con lo que es la comunicación y se frustran mucho más. Por lo cual los signos pueden ser una ayuda muy interesante para todos estos niños. Y respecto a beneficios posteriores a la aparición del habla, bueno, pues como decíamos, es un aprendizaje muy profundo, nos serviría para fomentar el bilingüismo, y esto es una cosa muy interesante porque sabemos que el cerebro tiene una ventana de plasticidad más o menos hasta los 5 años, a través de la cual es muy fácil aprender otra lengua a nivel bilingüe, ¿vale? Por lo cual, cuanto más estimulemos la escucha de otras lenguas en los primeros años de vida, pues el niño aprenderá mucho mejor. Además, una vez que ya se haya desarrollado el habla, nos va a servir también para estimular la lectoescritura, ya que podemos enseñar el alfabeto en lengua de signos y podemos así ayudar al niño a sentir, a identificar cada fonema, y todo esto mientras seguimos estimulando el desarrollo de la motricidad fina. Y bueno, pues al final todo esto, el enseñar la comunicación gestual a los niños, nos hace reflexionar en el hecho de que hay personas que utilizan la lengua de signos para comunicarse, que son la comunidad no oyente, y por tanto le estamos transmitiendo valores, respeto e integración. Y es algo, pues para mí, muy bonito también. Y bueno, hasta aquí la presentación. Si queréis más información, os recomiendo la página de 5deditos.com. Es líder en España en la formación de signos para bebés. Es a través de la cual yo me formé en su programa como instructora. Y bueno, a mí me podéis encontrar en mi página web comunicacionconbebes.com, en mi presencia en redes sociales, y bueno, ahí podéis encontrar más información sobre los temas de crianza que yo trato, tanto en mi web como en mi blog.
y bueno, pues estaré encantada de recibir vuestras sugerencias, preguntas o cualquier cosa en la que os pueda ayudar. Muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que nos sigamos viendo pronto en esta serie de presentaciones. Un saludo y gracias a todos.